Bueno, empezando entonces con la clase de hoy, vamos a hacerles una pequeña presentación del CIMA. El CIMA. El CIMA es un movimiento de estudios que nació el 20 de mayo de 1958 en la ciudad de Maracay, estado Aragua, aquí en Venezuela, y que contó con la dirección de este señor que ustedes pueden ver ahí, que tiene el nombre de David Grossvater, de nacionalidad polaca. Él era un inmigrante polaco y fue el fundador del CIMA. En el año 1984 se afilia a CEPA. CEPA son las siglas que identifican una organización internacional de centros espíritas que tienen una vibración de pensamiento similar a la del CIMA, es decir, con tendencias laicas, no religiosas, porque en el espiritismo hay de todo, ya lo van a ver. Hay muchos movimientos que no tienen nada de espiritismo, absolutamente nada, y sin embargo se autodenominan movimientos espíritas. Desde eso hasta movimientos espíritas que tienen seriedad, que tienen una profundidad de estudios de la doctrina kardeciana y sin embargo tienen también elementos católicos, cristianos incorporados que lo hace que tomen una cierta tendencia a distanciarse del pensamiento original de Allan Kardec. Y eso también lo vamos a ver de una manera muy resumida, pero es importante que tengan esta idea. Es más, son mucho más las organizaciones, movimientos y religiones incluso, que se denominan espíritas y que no lo son, que este movimiento laico que representa pues la originalidad de Allan Kardec en cuanto a su metodología de estudios, a su base científica y a su proceso de funcionalidad como tal. Bueno, actualmente el CIMA tiene su sede principal aquí en Caracas, en la avenida Urdaneta, en el edificio Iberia, frente al diario El Universal, en el piso 16. Allá contamos también con un salón de conferencias con capacidad hasta como de 100 personas y donde tenemos también una biblioteca, tenemos unas salas donde hacemos las reuniones mediúnicas. En fin, es un movimiento, una sed bastante sencilla, pero que ha sido de muchísima utilidad hasta ahora que estamos ampliando pues esa sed a los espacios virtuales para poder tener un mayor alcance, llegar más lejos, para poder tener al alcance que estamos teniendo en este momento de llegar a otras ciudades de Venezuela, que es nuestra prioridad, pero también trascender las fronteras, llegar a otros países de habla hispana y poder de esa forma sembrar esta semilla que pueda germinar en otros resultados positivos en otras localidades y también ser importante para el proceso evolutivo de la especie humana aquí en el planeta. Actualmente esa sede es presidida, este movimiento es presidido por el licenciado John Spurwa desde el año 1974, el año en que desencarnó David Grossvater. Bien, el Movimiento de Cultura Espírita CIMA es una asociación civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica dedicada al estudio y divulgación de la doctrina espírita. No cobramos por ningún servicio, absolutamente nada. O sea, todo es 100% gratis, ¿ok? Este movimiento se sostiene gracias a un grupo de personas, de los cuales yo formo parte, que aportamos lo necesario económicamente para que se pueda sostener en el tiempo. Y también con el aporte de sus miembros, que es un aporte pues bastante moderado, muy pequeño, pero que gracias al cual nos permite pagar los servicios básicos y mantener en funcionabilidad
esta estructura física. Ojalá pudiéramos tener más recursos, porque gracias a esos recursos podríamos hacer mucho más actividades, pero lamentablemente pues está bien claro que eso nunca será para cobrar por cualquiera de los servicios que hacemos. Los estudios y las prácticas del movimiento CIMA son totalmente laicos, ajenos a cualquier clase de misticismos o ritualismos. Sus principios básicos excluyen cualquier clase de dogmatismo, sectarismo religioso o político. Aquí tenemos la página web del CIMA, que es cimamovimientoespírita.org, al cual invitamos a todos a que se puedan, a que la visiten, a que la conozcan, para que tengan una idea un poco más clara sobre lo que hacemos y lo que sembramos. Los objetivos principales del CIMA son estudiar ampliamente la doctrina espírita en sus tres aspectos: científico, filosófico y moral, y no como algunos han dicho por ahí, que nosotros estamos en el aspecto filosófico, científico y religioso. Eso es absurdo, porque la ciencia es la antítesis de la religión, que podrán algún día integrarse, quizás sea posible, pero es difícil, porque mientras las religiones se sostienen en dogmas, pues la ciencia se sostiene en una fórmula de investigación propensa al cambio, propensa a la negación de lo previamente afirmado, mientras que las religiones son fijas en sus ideas, en sus conceptos, y lo que decretan, pues esos dogmas son insustituibles y no son modificables. Ya por ahí es bastante difícil poder integrarse algún día la ciencia con la religión, pero nosotros no tenemos nada de religioso. Nuestras enseñanzas están a tono con el filósofo y pedagogo francés Hippolyte Léon Denisard Rivail, quien vivió en el siglo XIX, entre el año 1804 y 1869, y la persona que adoptó posteriormente el seudónimo de Allan Kardec, básicamente para diferenciar su fama de profesor, su fama de pedagogo, que era bastante amplia, para diferenciarlo de los escritos espirituales revelados por los espíritus a su persona. El objetivo del CIMA es investigar también las áreas filosóficas y científicas cuyas nociones capacitan a sus asociados para una mejor comprensión de las leyes naturales y eleven su nivel cultural. Los objetivos principales: experimentar en torno al biomagnetismo y la fenomenología psíquica, educando y desarrollando todas las formas mediúnicas bajo normas racionales y científicas de estudio y control, practicándolas con total desinterés pecuniario. También contribuir a la solución de aquellos casos en que se evidencien obsesiones o alteraciones de la personalidad de nítido origen espiritual, lo que vulgarmente son conocidos por los poltergeists, ¿ok? El CIMA también contribuye en ese aspecto, y hay muchos casos en que las autoridades religiosas no logran resolver, y entonces es cuando envían esas personas al CIMA a que las ayudemos. También mediante investigaciones y estudios serios de los casos, de cada caso, brindamos la mayor solidaridad moral y efectivo socorro. Siempre, como les dije, sin ningún tipo de interés económico por detrás. También es nuestro objetivo impulsar a la superación moral y el cultivo de los valores espirituales de sus asociados, sobre la base de una vivencia profunda y permanente en el ámbito personal, familiar y social de los elevados principios de la doctrina espírita. Promover la libertad de conciencia y la libre expresión del pensamiento,
Por ello somos identificados como libre pensadores. No somos religiosos, somos espiritualistas y libre pensadores, oponiéndose a toda violación de derechos humanos y defender el espiritismo de los ataques injustificados de que sea públicamente objeto, algo que sucede lamentablemente con mucha frecuencia, y más cuando los medios de comunicación masivos, como la prensa, la televisión, etcétera, pues hacen uso muchas veces de este nombre, del nombre espiritismo, para nombrar situaciones que de nada tienen que ver con el espiritismo, y no solamente a ellos, sino que además el espiritismo también critica y ataca. Nuestro objetivo también mantener relaciones amistosas y de cooperación con todas las organizaciones espíritas del mundo, y en especial con aquellas que se agrupan en la Asociación Espírita Internacional CEPA. Este es el nuevo nombre de la Confederación Espírita Panamericana, ya les voy a mencionar, cuyos ideales aprobamos y suscribimos. Las actividades que tenemos: organizamos conferencias presenciales y virtuales, tenemos actividades mediúnicas, atención a personas con pérdidas de seres queridos, organización de cursos y talleres, atención a procesos de obsesión, y también, además de eso, tenemos un grupo musical que se ha estado formando en encima y que ha estado en proceso de practicidad, donde se toca ¿cómo se llama? El cuatro y el arpa, y la cosa, o sea, es bastante simpático. Las finalidades del CIMA: estudiar sistemáticamente el espiritismo en sus aspectos filosóficos, morales y sociales, divulgar los fundamentos básicos de la doctrina espírita por medio de conferencias, eventos públicos, libros, revistas y demás herramientas de la comunicación social, fomentar las investigaciones científicas dirigidas a la demostración de la existencia del espíritu, su permanencia después de la muerte y sus diversas manifestaciones, así como su proceso evolutivo reencarnatorio. También tenemos como finalidad experimentar en torno a la mediunidad, el magnetismo y la fenomenología paranormal, bajo normas racionales, éticas y científicas. Finalmente, estudiar toda disciplina científica y filosófica, manifestación cultural o artística, cuyas nociones capaciten a sus miembros para una mejor comprensión de la realidad material y espiritual, a la vez que contribuyan a su elevación cultural. Como pueden observar, tenemos finalidades que están de acuerdo con un movimiento de altura, un movimiento intelectual que se sustenta en la razón, en la lógica, en el sentido común, y que de alguna manera u otra trae como consecuencia aprendizajes importantes para todos sus miembros. También nuestra finalidad es estimular la enseñanza del espiritismo en todos los niveles, bien sea en adultos como en jóvenes y niños, promoviendo su elevación moral y cultural con base a los nobles principios de la doctrina espírita. Contribuir a la solución de aquellas situaciones en que se evidencian obsesiones o alteraciones de personalidad que sean de nítido origen espiritual, mediante investigaciones y análisis de las mismas, brindando la mayor solidaridad moral y socorro efectivo. Defender los ideales pacifistas y humanistas, la libertad de conciencia y la libre manifestación del pensamiento, reprobando cualquier restricción a los derechos humanos, y mantener las relaciones fraternales de intercambio y apoyo con todas las organizaciones espiritistas del mundo, en especial aquellas que se agrupan la Asociación Espírita Internacional CEPA, con cuyos propósitos se identifica plenamente. Es importante que puedan conocer esto para que, como les dije, tengan una mejor idea del movimiento. Impulsar la creación de grupos espíritas afiliados
al movimiento de cultura espírita CIMA en Venezuela y en cualquier lugar del mundo. Denunciar toda forma de oscurantismo, fanatismo, charlatanería o superstición, reconocer los méritos y virtudes de todos los pensadores, conductores que han contribuido al engrandecimiento e elevación de los pueblos hacia la verdad y el amor sin endiosamientos ni idolatrías. Recomendar el estudio de todos los libros espíritas sin excepción discriminatoria de autor, dentro de la más amplia libertad de interpretación. El CIMA aconseja iniciar el estudio doctrinario con las obras del codificador del espiritismo, el maestro Allan Kardec. Por ello es importante que una vez que terminen este curso, o durante el mismo, en la medida que puedan acceder a estas obras, el libro de los espíritus, que es la obra básica fundamental de la doctrina, y luego pues las otras a posteriori, es determinante, ya que con estas obras se empezó este movimiento, estos estudios, y fueron, pues todas se deben a este señor de nombre Allan Kardec. La CEPA. ¿Qué es la CEPA? La CEPA es la Confederación Espírita Panamericana que hace unos años atrás, 4 años atrás, cambió el nombre a Asociación Espírita Internacional, manteniendo las siglas CEPA. Es una asociación que nace en Argentina y en el año 1946 con ocasión del primer Congreso Espírita Panamericano. Es una organización de carácter asociativo integrado por personas e instituciones de todo el mundo, sucesora de la Confederación Espírita Panamericana. Sus objetivos: promover y difundir el conocimiento del espiritismo a partir del pensamiento de Allan Kardec, su fundador, bajo una visión laica, libre pensadora, humanista, progresista y pluralista. Promover, estimular y acompañar esfuerzos dirigidos a la actualización permanente del espiritismo y promover la integración entre espíritas e instituciones espíritas de todos los continentes que tengan afinidad con los objetivos arriba dispuestos. Esta organización tiene un congreso cada 4 años. Desde el año 1946 ha tenido casi siempre ese espacio de tiempo entre cada congreso. Y el próximo se va a realizar en Puerto Rico del 16 al 19 de mayo del presente año. Aquellos que quieran asistir pueden asistir de manera gratuita por internet. Si quieren ir presencialmente, pues ahí ya tendrán que costearse sus boletos y su hotel y todo lo demás. Pero aquellos que quieran asistir de manera virtual pueden asistir. Y es un congreso donde hay diversos espíritas de varias partes del mundo que desarrollan varios temas de investigación y donde discuten pues sobre los diversos temas que nos ocupan. Ahora bien, entramos entonces, ahora sí, ya en la doctrina propiamente dicha. Una vez ya que tienen una idea de quiénes somos los que estamos detrás de esto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues es momento de conocer los aspectos doctrinarios del espiritismo. Empecemos primero por entender o definir qué es el espiritismo. El espiritismo es una ciencia integral y progresiva que estudia el origen, la naturaleza, el destino del espíritu y las leyes que rigen su comunicación con el mundo físico, también denominado el mundo de los encarnados. En pocas palabras, este mundo en el cual nos encontramos en este momento. De acuerdo con la expresa definición proporcionada por Allan Kardec, su codificador. Además de ciencia, porque es ciencia porque se experimenta, se evalúa usando el método científico para llegar a las conclusiones adecuadas a las ideas que se investigan. Pero además de ciencia, es también una filosofía,
pero es una filosofía de carácter espiritualista, no religioso. Es una filosofía que estimula el estudio, la cultura y la investigación con el propósito de orientar al ser humano en el proceso del autoconocimiento y comprensión del universo físico y psíquico que lo rodea. En pocas palabras, es una filosofía que envuelve el alma, que envuelve el espíritu en el autoconocimiento de sí mismo, en el autodescubrimiento de sí mismo, que acompaña también la fase experimental como tal, que es como ciencia integral y progresiva. Pero además de filosofía, es una doctrina de carácter racionalista. Y esto lo vamos a estudiar con más profundidad en la siguiente clase, cuando nos vayamos a desplazar a la antigüedad, a la época de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, y vayamos entendiendo el trabajo que empezaron hace muchos siglos, que luego fue desvirtualizado y que estamos tratando nuevamente de encaminar hacia su camino más acertado. Es una doctrina que defiende la libertad de pensamiento y de expresión, que invita al libre análisis de todas las ideas, que rechaza rotundamente los dogmatismos, fanatismos, prejuicios, la fe ciega y toda especie de práctica supersticiosa. Además de eso, es una posición ética frente a la vida, fundamentada en una moral autónoma derivada de sus postulados básicos que vamos a estudiar a continuación, que invita a la educación del intelecto y al cultivo de los sentimientos. Adopta una postura tolerante de respeto a todas las filosofías, religiones y creencias personales, que estimula el libre examen. Su propuesta se fundamenta en el conocimiento y la reflexión, al margen de cualquier fórmula impositiva y punitiva. En pocas palabras, no somos religiosos, pero respetamos los religiosos. Porque el hecho de que no compartamos las ideas no quiere decir que eso debe resultar en un enfrentamiento, bien sea de palabras o de acciones. O sea, debemos respetarnos en la diversidad de ideas entre todos los seres humanos, independientemente que pensemos distintos. Y nuestras ideas no las imponemos, como lo hacen las religiones. No son ideas impuestas, no son ideas que están asociadas a castigos en caso de no ser aceptadas. Son ideas deducidas, son ideas puestas al alcance de los demás para que las tomen si les interesa. Si no les interesa, no tienen por qué tomarlas. Es más, no deben tomarlas, porque si las ideas no están bien recibidas, porque la lógica y el sentido de cada quien dice que no tiene coherencia, no tiene lógica, nadie tiene por qué aceptar lo que no concuerda, ¿cierto? Así que lo que hacemos es eso, es extraer nuestras ideas hacia fuera, y la persona que la quiera agarrar, pues muy bien, aquella que no, pues también está en su derecho. Pero siempre hay que respetar las opiniones ajenas. Pero decir qué es el espiritismo sin entrar en lo opuesto, en lo que no es el espiritismo, sería dar una definición incompleta de la doctrina. ¿Por qué incompleta? Porque lamentablemente, y muchos de ustedes lo saben, esta palabra espiritismo está asociada a una serie de situaciones que para nada tienen que ver con el espiritismo, y no solamente que no tiene nada que ver con el espiritismo, sino que además de eso, el espiritismo rechaza rotundamente. Y por ello es importante dejar claro que el espiritismo no es una religión o secta pseudo-religiosa. En su cuerpo doctrinario no hay cabida para dogmas de fe. No hay iglesias, no hay cultos, no hay ritos, sacerdotes ni pastores. Aquí tampoco hay libros sagrados ni maestros infalibles. Y eso es importante que estemos claros. También, en el espiritismo no aprueba ni admite en su seno prácticas como la brujería, hechicería, vudú,
magia, adivinación, ensalmes, sortilegios, lectura de manos, empleo de tabaco o de las cartas como instrumentos de presuntas revelaciones, ni muchas otras supersticiones y charlatanerías propias de la ignorancia. No hay profesionales en el espiritismo. Ningún verdadero espiritista vive del espiritismo, ya que este no constituye oficio o profesión. El espiritista es un ciudadano que cumple con sus deberes cívicos y morales y que hace honor a los valores de la educación y del trabajo. Como les dije, el espiritista no vive del espiritismo. El espiritista vive para servir al espiritismo, no para servirse del espiritismo, sino para servir al espiritismo. Esa es la gran diferencia y es la forma como podemos reconocer al auténtico espírita. Porque aquel espírita que cobra por sus servicios, que ayuda con intereses determinados, que quiere aprender ciertos conocimientos del espiritismo para usarlos en su beneficio personal, está muy, pero muy lejos de hacerse llamar espírita. Eso para nada tiene que ver con los espíritas como lo que realmente nosotros nos identificamos. Y teniendo claro ya qué es y qué no es el espiritismo, vamos entonces a hablar sobre los pilares básicos de nuestra doctrina. ¿Cuáles son los postulados básicos del espiritismo? Es decir, ¿cuáles son las columnas vertebrales del espiritismo a partir de las cuales se desarrollan todo otro tipo de conocimientos afines a estas ideas? Primero, creemos en Dios. Pero ese Dios en el cual creemos no tiene absolutamente nada que ver con el Dios de las religiones. Está muy, pero muy lejos de ser un ser cruel que castiga o que apremia. Está muy lejos de ser un ser que elige pueblos y que elige naciones y que elige personas. Está muy lejos de ser un Dios con preferencias al estilo humano. Está muy lejos de un Dios que está pendiente de ti para castigarte, para llevarte para el infierno o para el purgatorio, no sé para dónde. Muy, pero muy lejos de eso. La visión que tenemos de Dios es difícil de describir porque es lo indescriptible, no se puede escribir con palabras. Cualquier tipo de palabras que usemos será muy pobre para poder descubrir algo tan grandioso como esto. Y por ello, la pregunta base del libro de los espíritus, la primera pregunta que abre el interrogatorio que Allan Kardec hace a los espíritus justamente versa sobre Dios. Y esa pregunta él hace de esta forma: ¿qué es Dios? Podría haber preguntado ¿quién es Dios? Pero no, porque Dios no es un ser humano. Dios no es una persona. Por lo tanto, ni siquiera de esta forma podría obtener una pregunta más o menos interesante, una respuesta más o menos interesante como la que obtuvo. Porque los espíritus, entendiendo muy bien la dificultad de poder describir algo tan grandioso, lo trataron de poner en un poco número de palabras de forma que más o menos pudiéramos tener una idea. Y la respuesta fue que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Una pregunta que dice mucho y no dice nada, pero que en pocas palabras lo sitúa como el autor, como la inteligencia en sí misma, como la conciencia en sí misma, en toda su plenitud, a través de la cual se desarrolla toda la vida tal y como la conocemos, a través de la cual nosotros nos desprendemos, nos hacemos, en fin, es un tema bastante largo que lo expondremos con más detalles en el curso del nivel 2, que se desarrollará posteriormente. Pero lo importante es dejar claro que sí creemos en Dios. Aún sin ser religiosos, sí creemos en Dios, pero con una visión distinta. La doctrina espírita acepta la existencia
de una inteligencia universal, fuerza primordial, organizadora de las leyes naturales, fuente excelsa del bien y del amor. La idea espiritista de Dios se distingue de la concepción antropomórfica de las religiones, puesto que no lo concibe como un ser personal o mutable que se alegra o se entristece, que premia o castiga, sino como la energía primaria y creadora del universo, arquetipo del supremo amor. Porque entendemos muy bien que todo el efecto precede de una causa, no existe causa sin efecto. Y por lo tanto, si nos ponemos a analizar todo lo que nosotros podemos captar con nuestros sentidos, nada más en este planeta, empezando por su naturaleza, el funcionamiento del planeta, los astros, la posición de la estrella que lo alimenta, que es el sol, la luna, la influencia, la luna en las mareas, el océano. Una simple flor, la formación tan perfecta como es constituida una flor, y sin llegar tan lejos el cuerpo humano, la manera increíblemente fantástica que es el cuerpo humano, pues por consecuencia podemos deducir que este es un efecto inteligente, que somos un efecto inteligente y que observamos con nuestros sentidos un número ilimitado de resultados inteligentes. Y como el caos no puede originar el orden, así de la misma manera, la inteligencia no puede aparecer de la nada. Por lo tanto, por lógica, a efecto inteligente tiene que corresponder una causa inteligente. Y esa causa inteligente vamos a darles el nombre de Dios. Esa inteligencia que no se puede pesar, que no se puede palpar, que no se puede medir, que no se puede cuantificar, que no se puede entender incluso, porque está mucho más allá de nuestros sentidos. Esa inteligencia es la que produce ese resultado que nosotros hoy día podemos captar e intuir. Esa es la concepción que tenemos de Dios. Pero el otro principio, otro postulado importante del espiritismo es la preexistencia y supervivencia del espíritu. Todos somos espíritus. Todos los que estamos aquí en este planeta, de la misma manera estamos también y coexistimos en simultáneo en otra dimensión. Una dimensión que está fuera del alcance de nuestros sentidos, de manera relativa, porque de alguna forma tenemos a esas personas con ciertas capacidades de desarrollo que permiten conectarse con el más allá y dar evidencia de que eso es una realidad y que realmente existe. ¿Por qué? Porque hay innumerables pruebas y innumerables situaciones donde se demuestra la existencia del espíritu en esa otra dimensión. Y eso somos nosotros. No es que el mundo de los espíritus es un mundo de espíritus superiores, de maestros. No, no es bien así. Es un mundo que coexiste en paralelo, donde los espíritus que están del otro lado tienen defectos y tienen virtudes, tienen gustos, tienen tendencias, tienen inclinaciones, tienen todo lo que tenemos nosotros, porque nosotros somos espíritus. Pero además de eso, el espíritu preexiste antes de nuestro cuerpo nacer, existimos antes de nacer y seguiremos existiendo después de la muerte fisiológica, porque el cuerpo no es sino una vestidura para el alma. El cuerpo es una ropa que vestimos y cuando ya la ropa está desgastada, ya cuando no sirve a nuestros propósitos, ¿qué hacemos? Simplemente la soltamos y nos cambiamos por otra ropa que esté más cómoda, más nueva. De la misma manera, el espíritu transmigra de vida en vida de esa forma. Preexiste, vive en un cuerpo, vive experiencias necesarias de su proceso evolutivo, deja el cuerpo cuando el cuerpo ya no sirve a sus propósitos, sus objetivos como espíritus ya fueron logrados, y regresa al mundo del más allá, donde sigue planificando y sigue el proceso existencial como conciencia, como tal, y que de alguna manera u otra, pues, antesala la próxima vida, y así va. Hay un proceso infinito de crecimiento, de evolución, que se puede visualizar en los resultados de nuestro entorno.
Y tanto es así que ustedes pueden observar cómo el planeta Tierra ha evolucionado los últimos miles de años, ¿cierto? Y ahí está la evidencia, evaluando lo que hemos hecho como espíritus en este plano dimensional, modelando la energía, adaptándola a los niveles vibratorios adecuados para poderla transformar en los objetos que nosotros podemos manipular. De esa forma vamos desarrollándonos, vamos creciendo, vamos evolucionando, vamos aprendiendo, y todo nuestro entorno va evolucionando en simultáneo con nosotros. Y nuestro entorno denota, en pocas palabras, en pocas palabras, denota ese resultado de nuestro proceso evolutivo. Entonces, el espíritu existe antes de nacer y continuamos viviendo después de la muerte. Todos los seres vivos estamos dinamizados por un principio psíquico indestructible y imperecedero, responsable por las funciones intelectuales y emocionales. Las emociones provienen del espíritu, no del cuerpo. Tal principio adquiere los atributos del espíritu humano siguiendo un vasto y intrincado proceso evolutivo. Otro postulado, la evolución universal. En el universo, todo evoluciona. Todo. La evolución es la ley fundamental que rige en el universo y de la cual todas las demás son subsidiarias y complementarias. Todo existe para integrar un proceso evolutivo, para fomentar ese proceso evolutivo hacia la perfección, hacia la luz, hacia la máxima manifestación como seres, como conciencia, porque cada vivencia, cada vida es la mejor y más increíble manifestación de nuestra conciencia. La evolución existe continuamente de manera perpetua e infinita. Evolucionamos todo el tiempo y seguiremos evolucionando independientemente que tengamos nuestros bajones, porque quizás, así como todo todo en la vida, de alguna manera, a veces medio se para por un tiempo, o a veces se baja un poquito, pero para lanzarse con una fuerza, de la misma manera también el espíritu a veces vive esos procesos difíciles que pareciera que más que evolución fuera una involución, pero no lo es de esa forma, sino es necesario. ¿Para qué? Para poder formar una base para catapultar el espíritu de una forma más fuerte hacia un paso más adelante. Por ahí va que cada situación que nos pasa tiene un porqué de que nos pasa. Y el hecho que nosotros no conozcamos las respuestas no quiere decir que no existan. Pero todo tiene un porqué. La vida es perfecta, aunque no lo parezca. Solo que nos cuesta aceptarla. Porque los procesos dolorosos nos encadenan y nos llevan muchas veces a la falta de entendimiento del por qué existe. Pero el mismo dolor como tal es necesario, porque gracias al dolor también aprendemos y mucho, y todos ustedes lo saben. Otro postulado importante del espiritismo, la reencarnación. El espíritu se sirve de diversos cuerpos físicos a lo largo de su trayectoria progresiva. Va alcanzando nuevos estados evolutivos por medio de innumerables vidas sucesivas. De este modo, el pasado y el presente están enlazados en una relación causal, cuya comprensión es indispensable para el perfeccionamiento del ser y para la edificación de su porvenir. Si no existiera la reencarnación, no tendría sentido la vida. No podría existir Dios. Porque si Dios existe, por lógica, para ser justo, tiene que querer a todos sus hijos por igual. En el dado caso que nos sintiéramos
como creo que somos hijos de Dios, desde el punto de vista metafórico, claro. Entonces, si Dios quiere a todos sus hijos, ¿cómo es posible? Y que si no existiera la reencarnación, si existiera una sola vida, ¿dónde está la justicia divina? ¿Qué justicia? ¿Cómo puede ser que Dios a uno le dé toda la abundancia, que se pueda felicidad, la dicha, y pareciera que todos funcionan a las mil maravillas sin que hagan nada, mientras que hay otros que trabajan y sufren y encima han sido buenas personas y todo es banal? Mientras hay seres que viven pues toda una vida larga llena de abundancia, de felicidad, de dicha, mientras que otros pues miserablemente, quizás, no sé, mal apuntalados por la justicia divina, nacen sin piernas, sin brazos, chocuetos, no pueden ni hablar, necesitan ser atendidos por otros y su vida es tan corta y nacen en el medio de la basura, de teor, de lo peor. Si no existiera reencarnación, no se puede concebir la idea de Dios, pero entendiendo que existe reencarnación y que la vida que la vivimos en función de nuestras necesidades de crecimiento espiritual, a partir de ese momento podemos entender entonces la justicia divina. Tiene lógica, porque vivimos las circunstancias necesarias a nuestro proceso evolutivo. Y por ello nacemos o como hombres, o como mujeres, o como negros, o como blancos, o en la miseria, o en la alegría, o en la abundancia, o en la escasez. Todo es relativo, porque hoy vivimos en unas circunstancias y en una siguiente vida podremos vivir en otras totalmente distintas, pero necesitamos vivenciarlas para poder entenderlas. Y por ello el proceso reencarnatorio es la explicación lógica y racional a todas esas grandes diferencias humanas. Y gracias a la reencarnación se pueden explicar muchas cosas. Además, no solamente que la reencarnación es una teoría, es un hecho. Y les voy a demostrar en las clases vinculadas con este tema, van a darse cuenta de la cantidad de formas distintas de comprobar la existencia de la reencarnación. Y por ello, cada vez que el mundo evoluciona un paso hacia adelante, es mayor el número de personas que creen en la reencarnación. Porque es una idea que tarde o temprano va a tomar el mundo completo. Y así como en alguna oportunidad, todos pensaban que la Tierra era plana. Y vino alguien a decir que la Tierra era redonda. Y bueno, y lo crucificaron, y lo persiguieron, y lo mataron. Pues hoy en día todos creemos que la Tierra es redonda, no solamente creemos, lo sabemos, estamos seguros. Pues de la misma manera, eso va a suceder con la reencarnación. Va a llegar un día en que toda la especie humana va a tener por sentado que la reencarnación es un hecho irrefutable, porque las evidencias van a sobrar por todos lados. Ya sobran, pero cada día van a ser más y más y más. Y gracias a este concepto de la reencarnación, podemos entender la vida de otra forma, aceptarla y entender que en base a lo que sembramos, cosechamos. El otro postulado, la mediunidad. La mediunidad en el espiritismo es muy importante. La mediunidad es la facultad que poseen los seres humanos más agudizados. O sea, en algunos seres humanos está más desarrollada que otros, y a eso se les llama mediums. Son los conocidos por mediums, por medio del cual se pueden relacionar las humanidades visibles y invisibles, es decir, el mundo físico y el mundo espiritual, y el mundo de los espíritus. Mediante la práctica de la mediunidad, se prueba experimentalmente la inmortalidad del alma. Se rectifican las falsas ideas de cielo, infierno, demonios, penas y castigos eternos. Y se entra en contacto con seres queridos y se reciben valiosas informaciones, instrucciones o intuiciones de diversas fuentes espirituales. La mediunidad es un cable que une a dos mundos. Y no por el hecho de ser cable merece ser adorado.
Ese es un tema que vamos también a tratar en las clases correspondientes al término de la media unidad. Hay que tener mucho cuidado porque por un cable telefónico se puede decir cualquier cosa y se puede inducir cualquier tipo de resultados distintos. Por lo cual, el hecho de que un medium comunique una información del más allá para acá, no necesariamente hay que tenerla en cuenta como muchos suponen, como que la información que viene de allá es de los espíritus perfectos, los espíritus que, los elevados, los que tienen muchas luces y que no sé qué, y por ello la dan como verdad absoluta, cuando muchas veces eso no es así. Ese tema lo vamos a desarrollar con profundidad y es un tema apasionante, apasionante, pero donde se preparan a las personas para entender los peligros y las bondades de este proceso de comunicación entre los dos mundos. La pluralidad de mundos habitados es otro postulado básico que determina que es muy probable que la vida no exista solo en el planeta Tierra. Por ser la vida una constante universal, no es un accidente que excepcionalmente se produjo aquí, en este planeta. No estamos solos en el universo. Sería una demostración de grosero antropocentrismo negar la posibilidad de que haya vida en otros planetas, sistemas o galaxias, la cual obviamente habrá adquirido en los vastos procesos evolutivos distintas formas de manifestarse de acuerdo con sus propias condiciones y circunstancias. No tiene sentido que en un universo, uno, los muchísimos, porque hay un número incuantificable de universos, ya la física cuántica lo está demostrando, y por eso ahorita ya no se habla de universo, sino de multiverso, porque al principio dijo, oh, no, son dos, no son dos universos, son dos, no, son tres, y luego pareciera que se encuentran, que es un número ilimitado de universos que coexisten simultáneo con ese en el cual habitamos. Entonces, es absurdo suponer que hay un número incuantificable de sistemas solares, de planetas, de soles, de astros, etc. El único, casualmente, tiene vida aquí en el planeta Tierra. Pero, por otro lado, también hay que ser muy cautos. Hay que tener mucho cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Y suele suceder con frecuencia que hay mucha información que no es tan real como aparenta, por razones varias. Y ahora más, con las redes sociales, con la facilidad como que se montan las fotografías y el mundo virtual, y cómo se maneja, y cómo se adorna, y cómo se maneja todas esas creaciones, pues la facilidad como se pueden crear mentiras es enorme. Y hay que tener cuidado, porque hoy día las redes sociales, a la vez que también pueden ser un cable maravilloso para el bien, también lo puede ser para el mal. ¿Por qué? Porque no podemos creer todo lo que vemos, ni todo lo que oímos. ¿Sí? O sea, las redes sociales son como los medios, a través del cual ahí fluye la información, pero debemos tener la suficiente capacidad de deducción, de razonamiento, de reflexión, como para no aceptar las cosas porque los demás las aceptan, o de aceptarlas porque nos impresiona. Cuidado con eso. Bueno, aquí faltó una omisión mía, yo pido disculpas, pero aquí en los postulados de básicos del espiritismo me acabo de dar cuenta que falta una, que es la ley de causa y efecto. Todo en el universo es causa y efecto. Todo lo que sucede tiene una razón por la cual sucede. Si desconocemos el motivo, no quiere decir que el motivo no exista. Y por ello, lo que hoy cosechamos fue lo que sembramos ayer. Y de la misma manera, lo que sembremos hoy, lo cosecharemos en la siguiente vida.
porque cada vida es la consecuencia de la anterior. Las vidas están enlazadas una con la otra, donde por procesos kármicos, por llamarlo así, se compensa los daños que se han hecho en el pasado, de alguna manera, y se recibe también las utilidades sembradas en la vida anterior. De tal forma que es importante repensar nuestras vidas y a partir de este parámetro de medición energética, entender que cada paso que damos en la vida conlleva a un resultado. Y ese resultado puede ser de dolor o de felicidad, de alegría o de tristeza. Y por ello debemos aprender a sembrar lo que queremos en nuestro futuro. Y en la medida que nos esforzamos, que nos empeñamos en trabajar para lograr buenos resultados, así nos los cosechemos en esta vida, ténganlo por seguro que en la otra se les va a tocar cosechar. Y esto es lo maravilloso de la vida. Pero entonces este concepto básico que teníamos de castigo, de premio, de que estoy haciendo las cosas bien o mal, de que, bueno, todo eso se desaparece. Y nos encontramos entonces con una vida o con un Dios que se llama conciencia. Y en la medida que estemos bien con nuestra conciencia se expande y nuestra conciencia alcanza a los demás, transforma, impulsa un crecimiento importante, no solamente en nosotros, sino en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras casas. Y la energía que vibra es distinta y por lo tanto empiezan a suceder cosas extraordinarias que jamás hubieran podido suceder si no hubiéramos hecho el clic necesario para que eso suceda. Y por ello es importante entonces reflexionar con frecuencia sobre cada una de las palabras que decimos, sobre cada uno de los pensamientos que emitimos y sobre cada una de las acciones que hacemos, porque eso va a conllevar resultados. ¿Para qué sirve el espiritismo? Pues amigos, el espiritismo sirve para demostrar que a partir de los hechos y por la vía de la experimentación, la existencia, preexistencia y supervivencia del espíritu como ser concreto e individual que conserva todas sus facultades intelectuales, morales y volitivas, después de lo que llamamos muerte. El espiritismo demuestra con hechos que la muerte no existe. Pero también el espiritismo sirve para enseñar al ser humano que él es el sujeto protagónico de su propia historia, y es él el responsable de sus actos y el arquitecto de su propio destino. Sujeto, eso sí, a las consecuencias de la ley de causa y efecto. Para desarrollar un mejor comportamiento en cuanto se refiere a su ámbito personal, familiar y social, que lo sintonice con los esfuerzos generales en favor del establecimiento de una sociedad más libre, democrática, justa, equitativa y fraterna. Porque en el fondo, lo que tenemos que hacer es aprender a producir amor, sembrar amor. ¿Cómo? ¿De qué manera? Siendo el ejemplo propio de ello. Porque no podemos enseñar lo que no tenemos. No podemos mostrar lo que no tenemos. Entonces, es a partir de nuestro propio ejemplo como personas, hacia los demás, que empezamos a transformar nuestras vidas y la vida de los demás. El espiritismo sirve también para comprender que nacer, morir, volver a nacer y progresar siempre es la ley fundamental de la existencia. El espiritismo sirve para enseñarnos a ser, en definitiva, mejor persona y mejor ciudadano.